Proyecciones Podcast con Jorge Rousseler. Economía, política, finanzas. Todo lo que necesitas saber para tomar las mejores decisiones. Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Proyecciones de hoy, martes 12 de octubre del 2021. Día de la diversidad cultural en la Argentina, Día de la Hispanidad en España. De pandemia a endemia, el cambio llegaría en verano, la baja de infectados y de muertos sin que se registre un rebrote por la variante Delta podría anticipar el fin de una etapa, según los expertos ya se piensa en una transición. Primera protesta contra el gobierno de Arce en Bolivia. Los manifestantes repudiaron un proyecto de investigación de ganancias y acusaron al presidente de impulsar juicios políticos a varios dirigentes. Tras el fin de semana XL, en la costa prevén un verano a pleno. La gran afluencia de turistas en los 4 días entusiasmó a hoteleros y a gastronómicos. Ya hay reservas que aseguran ocupación total en el verano. Grave intimidación de Aníbal Fernández Anic, pedidos de renuncia y silencio oficial. El ministro de Seguridad apuntó al humorista con información sobre sus hijas. Un mensaje intimidatorio de Aníbal. Anic derivó ayer en una delicada situación institucional con un expreso pedido de renuncia de la oposición y severos pronunciamientos de entidades que velan por la libertad de expresión. Ante una crítica genérica de Nick por las últimas medidas del gobierno, Aníbal le contestó con un tuit en el que identificó la escuela a la que asisten sus hijas. Por ese señalamiento y la velada alusión a los menores, el humorista que trabaja hace 30 años en La Nación presentará una denuncia penal. El bloque de diputados de Juntos por el Cambio sostuvo que el ministro acaba de traspasar un límite delicadísimo y exigió su dimisión. ADEPA y FOPEA expresaron su repudio. El gobierno mantuvo silencio y el ministro ensayó un pedido de disculpas. El regreso de los mensajes violentos. Traban la exportación de maíz y hay quejas en el sector. El ministro de Agricultura aplicó nuevas medidas de control. En otra medida de control sobre el comercio de productos del campo, el Ministerio de Agricultura dispuso que los exportadores de maíz deben mostrar que tienen la mercadería comprada y con embarques programados antes de autorizar las ventas. La medida despertó críticas en el sector. El gobierno no tiene aval todavía del Fondo por las Tasas. El gobierno no logró aún apoyo del FMI para reducir o eliminar los sobrecargos de tasas de interés de sus préstamos. En una reunión informal se habría rechazado esa moción, según Bloomberg, pero el fondo dijo que aún no tomó una decisión formal. El fondo finalmente respalda a Kristalina Georgieva. Fervor por la selección, pero críticas por la organización. Sus resultados y su buen fútbol generan un interés por la selección desde hace años no se veía, pero el método de retiro de entradas para 36.000 espectadores es un bochorno. En River provocó 15 cuadras de colas y enojos. En esta edición de Proyecciones de hoy, además de un editorial que van a escuchar, que forma parte del programa Tiempo de Desafíos de fonicanews.com, también vamos a tener la visión de Willy Cohen respecto del panorama financiero hoy en Mitre en el programa de Longobardi.
Van a tener a Javier Milei hablando con Joaquín Morales Solá en Desde el Llano. Van a tener una visión, les diría, muy interesante respecto de la política nacional en el programa La Rosca con Eduardo Van der Koy y Daniel Fernández Canedo, con un invitado muy especial que tiene grandes aspiraciones políticas para estar en la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Además de toda la realidad política y una advertencia muy importante de Eduardo Van der Koy si el país, después de las PASO y después de las elecciones del 14 de noviembre, ratificando las PASO, lleva a una radicalización del gobierno. Está hablando de una nueva instancia institucional en la Argentina. Bueno, todo eso y además, ¿qué es lo que pasa en Europa? ¿Qué es lo que pasa en Palma con el volcán? El hoy por hoy de la cadena SER de Angels Barceló, también en esta edición de Proyecciones de hoy, que así empieza. Algunos títulos de los portales a esta hora, en estas proyecciones de hoy, de 12 de octubre. Con un dólar de 185, un contado con liqui de 191 y un riesgo país de 1.617 puntos. La provincia de Buenos Aires flexibilizó las condiciones para que los alumnos pasen de grado de año. Ya el año pasado había avanzado para que todos los estudiantes por el cierre de escuelas pasen de año. Ahora habrá más instancias de recuperación y de contenidos y una mirada más contemplativa. Guillermo Moreno dice: hay que adelantar las elecciones y elegir a un gobierno que sea apto. El exsecretario disparó fuertes críticas hacia Alberto y Cristina. Dijo: la responsabilidad es conjunta, no saben dónde tienen la nariz. Guillermo Moreno. El gobierno no es apto, el presidente no es apto. Entonces hace cualquier cosa, desde hace 2 años. ¿Y qué tiene que hacer? Yo creo que hay que cambiar el gobierno. A mí me parece que hay que cambiar. Dentro de los marcos institucionales hay que cambiar el gobierno. ¿Yo con el cambio de gabinete? Pero no, mijo, el gobierno es el poder ejecutivo, es el presidente. ¿Qué cambio de? Alfonsín no se fue porque tenía ganas de irse, se fue por inepto. De la Rúa no se fue porque tenía ganas de irse, se fue por inepto. No hay alternativa. Cuando es inepto, tenés que hacerlo dentro de la ley y el orden. Ahí están las asambleas legislativas posibles, ahí está adelantar las elecciones, si anuncian el adelanto de las elecciones, bueno, de alguna manera se va a ir ordenando esto y nos preparamos para elegir un gobierno que tiene que ser apto. El problema de Alberto Fernández es que no es apto. No lo dije ahora, no lo digo hoy, lo dije cuando Cristina lo eligió. Por lo tanto, esto también es una responsabilidad de Cristina. Bueno, Guillermo Moreno, hay que adelantar las elecciones y elegir a un gobierno que sea apto. En declaraciones a las 7:50, se triplicaron las entradas truchas para el partido de la selección. La Fundación LED y la Academia de Periodismo condenaron los dichos del ministro sobre Nick. Mansur dijo que fue muy desafortunado lo de Aníbal, pero que se queda con sus disculpas públicas. Santoro también dijo: no me gustó lo de Aníbal, cualquier referencia a los hijos es inaceptable. El presidente rechazó la exigencia de la oposición de forzar la renuncia de Aníbal. Dólar libre 185, brecha cambiaria 86%. Fiesta en Olivos, se sorteó el camarista que decidirá quién se queda con la causa. Termina el juicio del hijo de uno de los nocheros. El último de los imputados negó la acusación. El fondo advirtió que la inflación en la Argentina no tiene un ancla por la fuerte emisión monetaria. En el informe de perspectivas mundiales, estimó para la Argentina un rebote menor a otros países de América, salvo Venezuela y Brasil, y advertencia
por la suba de los precios a nivel global y por la pandemia. Argentina es el país más afectado de la región por las restricciones de Estados Unidos, según su vacunación. La falta de aprobación por parte de la OMS de la Sputnik 5 afectará a millones de ciudadanos en la región. Sabemos que Estados Unidos modifica el criterio de ingreso, que se va a permitir la entrada con 6 fórmulas que aprobó la OMS, y de esta manera podrían ingresar quienes tengan Moderna, Pfizer, Janssen, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm y Sinovac. Golpe para quienes recibieron Sputnik, CanSino, Abdala, Soberana Plus y Soberana 02, que por el momento no han sido aprobados por la OMS. La falta de OK de la agencia de la ONU afectará en particular a millones de personas que quieran viajar a Estados Unidos. El problema de la Sputnik es una vacuna ampliamente usada en el continente después de que varios gobiernos la eligieron tras su aprobación en Rusia a principio de año. La Sputnik se aplica en Argentina, en Bolivia, en Honduras, en Guatemala, en México, en Nicaragua, en Paraguay, en Venezuela y en Brasil. Según datos de la Organización Panamericana de Salud, fue administrada hasta la fecha 20 millones de dosis. Los datos muestran por lejos a Argentina es el país con el mayor número de vacunados de Sputnik, más de 15.700.000 personas. Es el mayor dato a nivel regional, tanto en números absolutos como en porcentaje vacunada, que es el 29% de los inmunizados al menos con una dosis. Casi un tercio de los argentinos vacunados no pueden viajar ni a Europa ni a Estados Unidos. Bueno, flor de tema, ¿no? Aunque hoy andan diciendo que ya la Sputnik parecería, por comunicado de la OMS, que podría estar autorizada antes de fin de año. Escándalo en el futsal, vergonzosa actitud antideportiva de Banfield para perder, que dio la vuelta al mundo. Tras comenzar arriba en el marcador, las jugadoras del Taladro marcaron 4 goles en su propio arco. El Lobo admitió que presentará un informe en la AFA. Duro comunicado de Banfield tras el escándalo, y despidieron obviamente a todo el cuerpo técnico. Revelaron quiénes son los 5 favoritos a quedarse con el Balón de Oro con quien compite Lionel Messi. ¿Quiénes son los 5 candidatos que pueden obtener el Balón de Oro del equipo? Bueno, los 5 candidatos son Messi, Cristiano, Lewandowski, Jorginho y Benzema. Mi pálpito, estamos entre Jorginho y Benzema. Eso es mi pálpito. María Laura Santillán, un periodismo sin preguntas incómodas es un peronismo sin curiosidad. Vamos a los grandes títulos económicos del día. Ya dijimos lo del fondo. Bares y restaurantes no consiguen empleados para cubrir los nuevos puestos. El negocio gastronómico comenzó una etapa de reapertura de locales, sin embargo, se encontraron con una dificultad inesperada. No encuentran empleados para cubrir los nuevos puestos. El gobierno defendió los límites a la exportación de maíz. En ningún momento se actuará con alguna medida que perjudique al productor, dijo el ministro de Agricultura, que publicó un comunicado donde asegura que la medida adoptada no significa un cierre de exportaciones, no tiene ninguna implicancia en los mercados de futuros y solo rige para la presente campaña comercial. Netflix anunció un aumento en Argentina. ¿Cuáles son las nuevas tarifas? Amplio rechazo del campo a la decisión de limitar las exportaciones de maíz. El Bitcoin no detiene su avance y amenaza con volver a su máximo valor histórico. ¿De cuánto estamos hablando?
La criptomoneda más famosa gana terreno, acumula un salto del 100% desde julio pasado. Los expertos se ilusionan con un Bitcoin de 100.000 a fin de año. Bueno, estamos ahí con el tema del Bitcoin, ya lo hemos hablado muchas veces. La volatilidad de todas las monedas, las criptomonedas que cada vez ganan más mercado, después de la gran caída que sufrió a partir del mes de abril, luego de rozar 65.000 por unidad, cayó a 30.000 y ahora el tono de vuelta es positivo. Desde finales de julio comenzó una fuerte recuperación que hoy lo ubica por encima de $57.000, generando una suba cercana al 100%. Al cierre de esta nota, el token ganaba 1.2 en el último día, luego tocar un máximo intradiario de 57.627 por unidad. Bitcoin, la criptomoneda más grande del mundo, se mantuvo con un precio relativamente estable en el 19 hasta finales del 2020, pero en el último trimestre ganó 500% en 7 meses y en abril alcanzó 65.000 y luego produjo esa baja que dijimos de llegar hasta 30.000. La semana pasada fue otra semana fuerte de Bitcoin con un avance del 15%, además con la desaparición de los temores regulatorios para la criptomoneda número 1 y el anuncio del fondo ETF de empresas relacionadas con Bitcoin cerca de concretarse. Muchos inversores se preparan para un nuevo bull run o subida fuerte de las criptomonedas, especialmente impulsadas por el Bitcoin. Incluso JP Morgan está empezando a sonar optimista con respecto a las criptos, según una nota enviada el viernes. Dijo: el resurgimiento de las preocupaciones sobre la inflación entre los inversores ha renovado el interés en el uso de Bitcoin como cobertura contra la inflación. Los inversores parecen estar volviendo al Bitcoin, quizás viéndolo como una mejor cobertura contra la inflación que el oro, gracias a todo el optimismo y con el fuerte crecimiento que han tenido las cadenas de bloques. Bitcoin hoy es líder en la suba que recién parece estar comenzando. Con todo esto, la primera criptomoneda volvió a superar el billón de capitalización bursátil. Para tomar dimensión de lo que esto significa, Bitcoin sería la sexta empresa más cara del planeta por valor de mercado, solo detrás de Apple, Microsoft, Saudi Aramco, Google y Amazon, y por lo tanto por encima de Facebook, de Tesla, de Walmart, de Coca-Cola y todas las demás empresas. Muchos expertos en criptomonedas esperamos llegar a ver a Bitcoin en 100.000 a fin de año, con una capitalización casi de 2 billones, y eso todavía puede llegar a suceder. ¿Quién dice esto? Facundo Salto, que es el CEO de Cryptofolio. Bueno, algunos temas respecto del valor histórico de las criptomonedas. El fondo elevó su previsión de crecimiento para América Latina a 6,3% en el 2021 y el gobierno autorizó la exportación de carne de vaca a China mediante cupos y stock limitado. Esos son los títulos que estamos viendo a esta hora, principalmente hoy, martes 12 de octubre del 2021. Hola fónicos, bienvenidos a Tiempos de Desafíos, acá en fonicanews.com y en la app de Fónica Play. Como en cada edición, viendo, pensando, decidiendo, discutiendo respecto de la realidad argentina y mundial. El gobierno argentino decidió empezar a mover las fichas del tablero internacional. La semana pasada apuró un entendimiento con Brasil para reducir el arancel externo del Mercosur y ayer anunció de improviso el viaje de Juan Mansur a Estados Unidos. Su objetivo es hilvanar gestiones que redunden en algún tipo de contacto entre Alberto Fernández y Joe Biden y forzar la presencia de Martín Guzmán en Washington para la negociación con el FMI de toda esta semana. Sin duda se trata de señales positivas, pero su impacto
se vuelve relativo ante los idas y vueltas que la política local le imprime al rumbo económico. Después de 2 años de parálisis regional, solo interrumpidas por los cruces verbales de Alberto con sus pares de Brasil y Uruguay, el flamante canciller Santiago Cafiero recibió luz verde para abrir un canal de negociación diferente con los socios del Mercosur. En su visita a Brasilia, aceptó avanzar en una reducción del 10% del arancel externo común, una postura que nunca había sido habilitada en los diálogos que le había tocado conducir a su antecesor Felipe Solá. La rebaja es un gesto favorable para el sector empresario porque traduce una vocación moderada, pero vocación al fin, favorable al abaratamiento de bienes que necesita la economía argentina para crecer. El arancel promedio del bloque es 13%, aún es alto contra el 5,2% promedio que tiene el resto del mundo. Pero hay un factor político detrás de ese paso, y es la intención de contener las gestiones de Uruguay a favor de negociar un acuerdo de libre comercio con China. A la Argentina le interesa mantener una relación estratégica con China, pero se opone a que Beijing logre una ventana que habilite la entrada de importaciones más baratas de países del bloque. Así como el proteccionismo sigue siendo el rasgo dominante en esta política comercial, algo similar pasa en materia agropecuaria. Después de prometer a la agroindustria y a la cadena agroindustrial la reapertura de los envíos de corte de vacunos a China, el cepo fue capitalizado exitosamente por los productores uruguayos, dicho sea de paso. Ahora abrirán una nueva instancia de control sobre las exportaciones de maíz. Otra vez, arena y cal para el campo. La piedra que sigue apretando el zapato oficial es la inflación. Agricultura había advertido un crecimiento inusual en el registro de ventas del cereal al exterior, y ante el temor de que eso signifique menos disponibilidad y más precio, recurrió una vez más a la intervención como mecanismo de protección. Respecto de la relación con el FMI, resultan inquietantes las últimas novedades políticas mirando el incierto cuadro económico que se avecina para la administración Fernández en su segunda mitad. Parecen ganar espacio los talibanes, tanto en el gabinete como en la definición del rumbo del gobierno. Se teme ahora que una vez terminado el proceso electoral, ya prácticamente definido en contra del gobierno, no se llegue a un acuerdo con el fondo y que la decisión de Cristina sea radicalizar la economía, intentando más estatizaciones, más intervención en los mercados y mayor persecución a las empresas, o sea, morir con las botas puestas. En estas horas, como dijimos, viajan a los Estados Unidos tanto Guzmán como Juan Mansur a negar esa radicalización. Intentan apoyo internacional, pero deben explicar en Washington la fuerte resistencia del cristinismo y la cámpora para reducir el déficit, para aumentar las tarifas y para devaluar, para aliviar en parte el déficit y el cepo cambiario. Ya el organismo aclaró que las condiciones para la Argentina no se van a modificar. No habría espacio ni para bajar las tasas ni para subir el plazo de 10 a 20 años de pago. Tanto la llegada de Feletti a la Secretaría de Comercio como las complicaciones cada vez más evidentes para lograr un acuerdo que evite el default con el FMI en el futuro inmediato alimentan renovados temores del mundo económico a una radicalización de la política económica. En línea con la estrategia de colocar en el presidente y su ministro de Economía la mayor responsabilidad por la derrota en las PASO, tanto Cristina como Máximo se lanzaron a un cuestionamiento creciente y por izquierda a la conducción económica y a la voluntad de lograr un acuerdo con el fondo. Roberto Feletti viene siendo uno de los principales voceros en ese sentido. No aceptan ni el aumento de tarifas para reducir subsidios, menos sincerar parte de la devaluación acumulada en meses y meses de emisión monetaria fuera de control. Reclaman mayores controles de precio y del dólar, redoblar la emisión y reparto de subsidios,
y combatir la inflación con la amenaza de la ley de abastecimiento. Clausurar comercios, dijo Cecilia Moró, como si cerrar establecimientos no atentara contra la actividad, el empleo y sobre todo el abastecimiento. Nada de abrir las exportaciones de carne o de grano. Finalmente no se levantó el cepo a las exportaciones de vaca a China como anunció Domínguez y habrá cupos y se cerró de prepo el registro para exportar maíz disponible. Administrar exportaciones, más intervencionismo contra el sector más eficiente de la economía argentina y que más divisas le hace entrar al país. Extraña respuesta del oficialismo a la derrota electoral. La gente votó contra la política económica de Cristina y la Cámpora. Está claro que Alberto no fue una víctima, fue un cómplice. Tanto las principales decisiones económicas, sanitarias, educativas y de política exterior fueron impuestas por Cristina, en contra de lo que el presidente y Massa habrían prometido a la ciudadanía desilusionada con Macri y con Cambiemos hace 2 años atrás. Prometieron que no iban a ser ni Cristina, ni Axel, ni la Cámpora. Gobernaron con más autoritarismo que Cristina y con más cepos que Axel. En la derrota que hacen, redoblan la apuesta, tal vez porque a muchos no les preocupa la voluntad popular. La izquierda extrema, peronista y aliados nunca la respetó, ni en los 70, ni en los 80, ni en los 90. Lo dijo con todas las letras Emilio Pérsico. El líder más iracundo del movimiento Evita se sinceró el otro día en Matadero, se manifestó en contra de la democracia representativa, de las leyes, de las costumbres y de la Constitución argentina y a favor del modelo económico y político marxista de planificación económica estatal que rige en Cuba o en Venezuela. Sectores de izquierda y ultraizquierda que han organizado la protesta de los millones de pobres abandonados por la política tradicional y que hoy representan a través de los movimientos sociales un factor de presión política extremadamente sensible. No suman más del 10% de los votos del país, pero a través de piquetes y de cortes de calles ponen un sistema de extorsión a la política y a las sociedades de imposible solución. Desde el asesinato de Costec y Santillán, la política optó por liberar las calles para no correr el riesgo de tener nuevas víctimas de represión policial. Hoy los movimientos sociales tienen más poder que los gremios, reciben más subsidios, administran 1 millón de planes sociales y se financian con los impuestos de todos los argentinos. Detrás de esta ayuda a los postergados existe un proyecto político que es remover la democracia representativa, evitar la alternancia en el poder e instalar una autocracia en el país, modelo a la criolla, mirándonos en Cuba, en Venezuela, en Rusia o en China. Ya lo viene hablando Marcelo Longobardi hace rato esto, En el editorial de hoy Longobardi también lo volvió a mencionar, de ayer y de hoy. Importan los resultados electorales, la justicia y el nuevo armado de la oposición para enfrentar la amenaza de radicalización en el gobierno si es que después de las elecciones Cristina decide ir por todo empezando por Alberto. Mientras se discute si Cristina será pragmática con el fondo, con Mansur, con Insaurralde y con los gobernadores, o seguirá profundizando el modelo Axel, Pérsico, Feletti, descontrol macro que se acelera. La devaluación la tenemos minuto a minuto, se emite sin respaldo para financiar el déficit. En contra de lo que se requiere para frenar la inflación, se hace todo lo contrario, se aumenta el gasto, se aumenta el déficit, le dan gas a la maquinita que ya no da abasto. Merecen atención estos números que reveló Daniel Estico. Los pasivos monetarios remunerados del Central, que es donde los bancos guardan el dinero de la gente depositado en cuentas corrientes, caja de ahorro y plazo fijo, se duplicaron en 9 meses. ¿Me escucharon? Se duplicaron en 9 meses. Eran 2.7 billones en diciembre del año pasado
y treparon a 4.2 billones al 30 de septiembre último. Aumentan de 2.3 del PBI a 4.4. Es la bola de nieve en pesos que crece al 50% anual y que dispara dólares e inflación. El gobierno sigue aumentando el déficit a pesar de que hace 13 meses que sube la recaudación en términos reales y de que existe hoy la mayor presión impositiva de la historia. Nada alcanza. El gasto no para de subir, tampoco la inflación y la pobreza. Parece improbable que ante este desmadre se vaya a contener la inflación amenazando a las empresas en la cárcel. Mucho menos que habrá mejor futuro para los argentinos plantando el fondo y yendo a un default con el mundo. Willy Coban planteándolo en El Cronista Comercial. ¿Qué desafíos tenemos por delante? Tiempos de desafíos, tiempos que siempre estamos transmitiendo, que estamos proponiendo acá en fonicanews.com y en la app de Fónica Play. Soy Jorge Rousseler, un abrazo a todos. Bueno, estamos presentando la agenda económica de este día, martes 12 de octubre, con el señor Guillermo Willy Coban. Vamos, Willy. Muy bien, Marcelo. Bueno, por supuesto que la atención de la agenda económica va a estar puesta hoy en la reapertura de los mercados, ver cómo el gobierno interviene cada vez más para imponer cepos, obviamente, en lo que tiene que ver con el recorrido del dólar. Y, por supuesto, el otro ojo va a estar puesto en Washington con la visita de Martín Guzmán y Juan Mansur, precisamente a los Estados Unidos, reuniones con el Fondo Monetario. Bueno, allí, Marcelo, hay que decir que lo que está ocurriendo es que, por supuesto, aumenta la preocupación en función de la radicalización del gobierno y hay muchos que ahora se están preguntando si eventualmente, puede existir esta posibilidad de que Argentina no acuerde con el fondo y vaya, como dijo el ministro Mansur, a morir con las botas puestas, es decir, a ir a un esquema más radicalizado, de más controles, de voltear con el mundo, lo que parece algo impensado, pero lo concreto es que esta discusión que plantea la Argentina respecto de la baja de la tasa de interés para refinanciar el préstamo y eventualmente que el plazo de pago, en lugar de ser 10 años, sea 20 años, casi te diría que es un tema bastante irrelevante para el problema de fondo que tiene la Argentina, que por supuesto condiciona el acuerdo con el fondo, pero que en realidad condiciona el propio modelo de convivencia económica en la Argentina, mirando la inflación, que es básicamente bajar el ritmo de déficit fiscal, de gasto público, de emisión monetaria, y eso en términos prácticos es bajar los subsidios a las tarifas, lo cual significaría un aumento de tarifas del orden del 50%, que supone que puede ser segmentado el año que viene, y sincerar parte de la devaluación que ya se concretó. Es decir, hay que entender, Marcelo, que la devaluación del peso ya se hizo, el gobierno ya la hizo, y por eso el peso en el mercado libre cotiza 180, 190 contra el dólar. Por supuesto, el gobierno no la sincera, no acepta esa realidad y mantiene un precio ficticio del dólar oficial precisamente para no sincerar las consecuencias de la política económica. Es muy importante entender, la devaluación se hace todos los días, cada vez que se emite dinero sin respaldo, y por lo tanto eso es lo que está frenando el acuerdo de Argentina con el fondo. No es el problema ni de la tasa de interés ni del plazo de pago, eso en todo caso es una excusa que ha utilizado también el cristinismo para demorar, para atrasar y para no hacer lo que obviamente la economía está requiriendo, que es bajar el ritmo de subsidios y sincerar eventualmente parte de la devaluación, insisto, que ya se hizo, para frenar el ritmo de emisión monetaria y tapar precisamente el déficit de esa manera. Así que me da la sensación, Marcelo, que ese riesgo de una Argentina alejándose del acuerdo con el fondo, es lo que está dominando la mayor incertidumbre en este momento, porque en realidad lo que se requiere para llegar a un acuerdo con el fondo no parece disponible,
por lo menos para el ala más dura del cristinismo. Han regresado los talibanes económicos de la mano, obviamente, de Roberto Feletti, y eso impone cada vez más restricciones. Se ha establecido finalmente el cepo a las exportaciones de maíz. Ahí hay un intento también del gobierno de romper el frente agropecuario, es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Se le subsidia o se le quiere pisar el precio del maíz a quienes producen carne, a los feedloteros, a los que producen pollos, a los que producen cerdos, y de alguna manera, bueno, quiere enfrentar el gobierno a los productores de maíz con los que compran el maíz, que en este caso son los sectores agroindustriales. Ahí hay una tarea muy fuerte, pero lo concreto es que hay un mensaje muy fuerte de intervención de Julián Domínguez, que había dicho que iba a administrar las exportaciones, y eso es efectivamente lo que está ocurriendo. Y del otro lado, el cepo extremo a las importaciones, que lo vamos a empezar a ver también con el aumento de los precios de los productos importados, porque todo indica que el Banco Central, te diría a partir de hoy, Marcelo, no le vende dólares a nadie, no le vende dólares ni al que quiere comprar, ni al que quiere pagar una deuda, ni al que quiere importar. Así que ese es un escenario que es el que vamos a ver definitivamente a partir de hoy. Los mercados internacionales están quietos en las bolsas a esta hora. El Bitcoin sigue siendo la vedette internacional. A esta hora ya pasó los $57.000. Ayer la veíamos a 56. Hoy el Bitcoin $57.100 a esta hora. Acciones argentinas han subido mucho ayer, particularmente las vinculadas a los servicios públicos. Tal vez apuestan a que finalmente Argentina va a terminar haciendo el acuerdo con el fondo. Se celebró un poquito el hecho de que no la hayan echado ayer a Cristalina Georgieva. Fíjate vos, las acciones de Edenor ayer subieron 9% en el día. Llevan 102% de aumento en lo que va del año en dólares. Las acciones de Pampa Energía ayer subieron 10%. Llevan 54% de aumento. Son acciones que están muy ligadas a los aumentos de tarifas. La acción de Central Puerto, la que produce energía, subió ayer 11%. Bueno, o alguien sabe más que nosotros sobre lo que está pasando con la negociación con el fondo y el futuro de las tarifas, o en todo caso hay una apuesta de los mercados a una racionalidad que cada vez, Marcelo, que cada vez está más opinada definitivamente. En la cadena SER, hoy por hoy. Hola, muy buenos días. Son ya más de 3 semanas sin perder de vista el volcán de La Palma. Su evolución de las últimas horas, que no alarma especialmente a los expertos, sí que ha obligado a tomar nuevas medidas que afectan a la población. Unas 3.000 personas permanecen confinadas en sus casas por los gases tóxicos provocados por el avance de la lava que ha llegado ya a zonas industriales. El peligro está pues hasta ahora en la calidad del aire y en la gran cantidad de lava que sigue expulsando el volcán después de que el sábado colapsara la cara norte del cono. Un día más, pues nuestra atención estará puesta en La Palma, en un día festivo que tendrá otros puntos de interés, otros 2 puntos de interés. Zaragoza, con la ofrenda a la Virgen del Pilar, que todavía con restricciones se recupera tras la pandemia, más reducida en cuanto a público y vallado, pero vamos, poco a poco vamos recuperando las tradiciones que el COVID nos había obligado a aparcar. Y pendientes también de las celebraciones por la fiesta nacional, el desfile primero, en 2 horas y media aproximadamente, y la recepción posterior, que también se recupera, aunque sin cóctel. Y no crean que esto es una tontería, porque en ese cóctel es donde se hacen los habituales corrillos, de donde los periodistas rascan información. Y este año hubiera sido interesante, con el posible retorno del rey Juan Carlos sobrevolando el acto y con esa idea de descentralización que ha soltado el gobierno, llevarse fuera de Madrid algunas instituciones. Un tema interesante que tiene modelos, ya no solo en Europa, sino incluso en algunas comunidades autónomas, pero que aquí, como no, topa de nuevo con la polarización de cualquier debate. Reacción hiperventilada de la derecha, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, que vuelve a esgrimir la madrileñofobia como argumento. Un recurso fácil para no entrar en lo importante, los beneficios que le reporta la capitalidad a Madrid. Ángels Barcelona. Suena como
realidad lo es, son los rayos que se han formado a lo largo de la madrugada en la boca principal del volcán de Cumbre Vieja, cuya erupción prosigue. Los rayos volcánicos que han podido verse durante toda la noche y que se forman por la fricción entre el material que expulsa el volcán y las cenizas. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Sigue también el avance de la nueva colada que todavía no ha llegado al mar, pero que en su camino alcanzó ayer una cementera, obligó a confinar a más de 3.000 vecinos. Y hoy tienen que decidir las autoridades si mantienen esa medida y si cierran el aeropuerto de la isla. Porque el pronóstico para hoy no ayuda, según el director técnico del Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma. El pronóstico del tiempo es malo para nosotros hoy, y probablemente en las próximas 48 o 72 horas. Quiero decir que tenemos un viento, a partir de la inversión térmica, tenemos un viento del oeste que echa directamente las cenizas sobre este lado, en particular sobre el aeropuerto de Mazo. En La Palma sigue Nicolás López, buenos días. Buenos días. Se espera que durante este día se pueda tomar la decisión por parte de las autoridades de levantar el confinamiento que afecta a más de 3.000 vecinos de distintos barrios de los Llanos de Aridane y El Paso. Para ello tendrán que evaluar cómo evoluciona la calidad del aire y si permanecen activos posibles riesgos de nuevos incendios del polígono industrial del Callejón de la Gata. La medida sigue vigente desde que ayer la lava provocara un incendio en la estructura de la cementera, lo que generó una nube de gases tóxicos. También existe el riesgo de un incendio de una nave de desguace. Los vecinos no pueden abandonar sus domicilios salvo por razón de fuerza mayor, y por otra parte todos los aeropuertos de Canarias se han mantenido operativos, aunque la previsión de que no haya cambios en la dirección del viento hacen pensar los miembros del comité científico que la nube de cenizas afectará a las operaciones previstas en el día de hoy en el aeropuerto de La Palma. Pendientes del volcán, empezamos un día más en este martes festivo de tiempo agradable. Jordi Carbó. A esta hora de la mañana las temperaturas son más bajas que ayer, las sensaciones de frío en gran parte del interior peninsular, pero se presenta un día como los últimos, soleado, radiante y además en todo el país, con alguna pequeña excepción, pero en el Mediterráneo va a hacer mucho más sol que los últimos días y eso ayudará a que las temperaturas suban rápidamente, de manera que durante la tarde al sol el ambiente será un poco cálido, con máximas por encima de los 25 grados en la mayor parte del país, solo un poco más bajas en el norte. Y viento fuerte de levante en las rías altas, en Galicia, también en el estrecho, donde además tendremos algunos chubascos. ¿Qué es para ti la economía circular? En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro. A veces las noticias las trae el calendario y hoy es uno de esos días. Hoy es 12 de octubre. La actualidad pasará primero por el desfile militar de Madrid y luego por la recepción de los Reyes. Que se celebren ambos actos ya es de entrada señal de normalidad, porque el año pasado se suspendieron por la pandemia. No va a haber corrillos en la recepción del Palacio Real, lo que evitará que se hable de la situación del Rey Emérito o del clima político que envuelve esta fiesta nacional. Pero el contexto pues es el que es. Mañana van a llegar los presupuestos al Congreso y apenas hay diálogo entre el gobierno y la oposición. Su último enfrentamiento se debe a esos augurios de quiebra de Pablo Casado. Seguían enfrentados ayer los portavoces del PSOE y del PP, Héctor Gómez y Cuca Gamarra. Y vamos a poner freno, hasta aquí hemos llegado, Pablo Casado, con esa deriva de confrontación absoluta, desinformando además un día sí y otro también a los españoles. ¿Qué quiere decir el portavoz del Partido Socialista? ¿Con qué nos está amenazando al Partido Popular tras esa afirmación? El Partido Popular y Pablo Casado no desinforma, llama a las cosas por su nombre. Y seguía también el enfrentamiento por la idea que ha lanzado el gobierno para que se trasladen a otras ciudades más allá de Madrid algunas de las instituciones del Estado. Quien se ha puesto en cabeza frente a esta idea es la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Destrozar Madrid es destrozar a España. Y la izquierda da por perdida Madrid y por tanto lo que pretende es descapitalizarla buscando votos en otros territorios y creando de manera muy perniciosa, peligrosa e insensata agravios contra Madrid. Buscan que otros españoles odien Madrid y por tanto lo que quieren es que los españoles odien su propio país. Contestaba la portavoz del gobierno. Parece que cada día necesitará buscar una excusa en la que confrontar con el gobierno de España o confrontar con el presidente Sánchez. Parece que la señora Ayuso tiene esa necesidad permanente de mostrarse en esa confrontación con el gobierno de España. Al 12 de octubre le suele acompañar
acompañar el eterno debate sobre las distintas concepciones que hay de España, y a este año vamos a llegar además con ese debate adicional sobre si hay que descentralizar algunas instituciones para que no toda la representación del Estado quede circunscrita a Madrid. Ima Carretero, buenos días. Buenos días. Lo vamos a debatir esta mañana en El Abierto, pero por situar los planes que tiene el Gobierno, estamos hablando de una idea que tiene todavía muy poco desarrollada, que se ha formulado otras veces y que en todo caso no implicaría trasladar ninguna institución actual. Así es, según fuentes de la Moncloa, se trata de promover la instalación de nuevas sedes fuera de Madrid, allí donde se presenten las mejores condiciones, como por ejemplo ocurre con la decisión de ubicar en Soria el Centro de Datos de la Seguridad Social. Y lo que repiten distintos miembros del Gobierno es que no es un ataque a nadie, sino una manera de acercar las instituciones a los ciudadanos de toda España. En la cuenta atrás del Congreso Federal del PSOE, este debate lo ha liderado Chimo Puig, y en la Federación Valenciana aseguran que bien planteado, de forma sensata, puede contribuir a frenar al independentismo y al centralismo. Y distintas fuentes del PSOE, Ángels, admiten además su preocupación porque el sentimiento de agravio alimente en distintas provincias a plataformas del tipo de Teruel Existe, que les pueden arañar votos y complicar el mapa electoral. Y más, hasta luego. Gracias. Hoy festivo con gran carga simbólica, política. Mañana dos imágenes también de mucha carga, de mucha relevancia. Mañana entran en el Congreso los presupuestos, la ley que va a dar estabilidad a la legislatura, y mañana se entrevista a la vicepresidenta Teresa Rivera con el presidente de Iberdrola, que dijo hace unos días a El País que con extremistas no se puede gobernar. Por ahí se adivina un nuevo punto de tensión dentro del Gobierno, porque el Ministerio de Transición Energética se está reuniendo estos días con las eléctricas y está dispuesto a modificar el decreto que obliga a las compañías a desviar parte de los beneficios extras que están logrando con la escalada del precio de la luz. Ese decreto se tiene que votar pasado mañana, el jueves, en el Congreso, y Unidas Podemos no quiere que se cambie. Quiere mantener la presión sobre las empresas energéticas. Javier Carrera, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En Unidas Podemos no consta que vayan a producirse cesiones, pero si llegan ya advierten de que los socialistas no podrán contar con su voto. Los morados llevan días lanzando avisos en un momento interno en el que necesitan escenificar su distancia con el PSOE y redoblan la presión. Lo aprobado hasta ahora debe ser la base, eso remarcan en el partido, instando a seguir con las medidas y rechazando cualquier paso atrás. Los morados marcan perfil, mientras el socio mayoritario relativiza. En el lado socialista defienden el diálogo, creen que es necesario conciliar todos los intereses. Desde Moncloa entienden que hay que escuchar también a las eléctricas y que se tengan en cuenta todas las consideraciones para lograr el objetivo, que es bajar el precio de la luz. Los roces continúan, pero la prueba de fuego será el jueves, cuando ambos voten en el Congreso el decreto para reducir los sobrebeneficios de estas compañías. Espero que mañana podamos celebrar un 12 de octubre todavía típico con COVID, con determinadas restricciones, donde los madrileños o aquellas personas que han venido a Madrid puedan disfrutar del desfile sin necesidad de que nadie sea increpado. La delegada del Gobierno en Madrid pidió ayer que no se produzcan esta vez los abucheos que una parte concreta de los asistentes suele dirigir en desfiles como el de hoy a los presidentes del Gobierno. Con declaraciones a La Ventana de Madrid, el desfile va a empezar en poco más de 2 horas y se producirá en el Paseo de la Castellana de la capital. Ana Terradillos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, el año pasado el desfile no se celebró en Castellana por la pandemia, se hizo muy reducido en el Palacio Real. Este año se recupera la tradición con un total de 2.656 militares, 68 aeronaves entre aviones y helicópteros y 115 vehículos. Los actos arrancan a las 10:30 de la mañana con la llegada de los Reyes de España y también de la Infanta Sofía. Después se realizarán los honores militares, el salto paracaidista y el izado solemne de la bandera nacional. Después se celebra una recepción en el Palacio Real, aunque también muy reducida, sin cóctel, debido también a las limitaciones que hay todavía con la pandemia de la COVID-19. Ayer Esquerra presentaba una proposición no de ley para la supresión del desfile militar, una proposición que se va a discutir en la Comisión de Defensa. En un momento nos vamos a Italia por el debate político para ilegalizar a los grupos de ultraderecha. Esto no puede ser. Cada día jugamos de una manera distinta. Un día 4-4-2, otro día 3-4-3, otro día 5-4-1. Es que no hay una manera de jugar bonito todos los días. Sí que hay. ¿Cuál? Con el cupón diario. Cuando juegas al cupón diario y la paga de la ONCE, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones. Y campeonas. ONCE, cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Toda la
corsetería, lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención? En la semana de la lencería del Corte Inglés Tienes lo mejor de la corsetería de Triumph. Chantel, Tim, Simón Perel, Maison Les Javis y muchas más Con un 25% de descuento. solo hasta el 17 de octubre en el Corte Inglés. En tienda web y app. ¿Ves? Con esta palanquita controlo el robot explorador que se pasea por Marte. ¡Wow! ¿Y cómo has llegado a hacer esto? Comencé desmontando una cafetera que no filtraba, luego trasteé un portátil y ya no pude parar. Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo Seat Arona viene más equipado por 14.500 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es. Hoy por hoy, Àngels Barceló. Le violenze, la saldatura tra i movimenti no Green Pass, no Vax e quelli estrema destra, fascisti, fronte. Es el gran asunto político en los principales medios de Italia desde que el sábado un grupo ultra atacara con gran violencia un hospital y sobre todo la sede del principal sindicato del país. El Partido Democrático ya ha registrado la propuesta para que la debata el Parlamento, aunque el primer ministro Mario Draghi no se ha pronunciado sobre ella. Lo que sí ha hecho Draghi, lo hizo ayer. Visitar la sede atacada, gracias presidente, le iban diciendo, y condenar la agresión al sindicato al que él definió como uno de los guardianes de la democracia. Los partidos de la extrema derecha, entre ellos Hermanos de Italia, que va encabezan los sondeos, en este momento se oponen a la ilegalización de los grupos ultras. Corresponsal en Roma, Joan Solés. Los 4 líderes de la fascista Forza Nova, que con 1 millar de simpatizantes asaltaron la central del sindicato Sigil en una jornada de violentos disturbios en Roma, han ingresado en la prisión de Poggioreale de Nápoles. Prácticamente a la misma hora, el Partido Democrático ha presentado en el Parlamento una moción de disolución de todas las organizaciones neofascistas apoyada por todos los partidos de centro e izquierda. En la extrema derecha italiana, el inicio del procedimiento ha causado sorpresa. Mettere fuori legge un partito fascista. Dejar fuera de la ley un partido fascista, ha lamentado Salvini de la Liga. Mañana se levantará alguien y dirá, Salvini es un fascista, lo dejamos fuera de la ley. Estamos en democracia, ha añadido al explicar su rechazo a cualquier disolución. El mismo temor ha expresado Meloni, dirigente de la posfascista Fratelli d'Italia, que según las encuestas de votar hoy en unas generales sería el primer partido del país. El primer partido de Italia va disuelto porque lo decide otro partido, se ha preguntado Meloni. Este es el juego, ha añadido, para que la única oposición al gobierno de Draghi quede fuera del arco republicano. Sin embargo, nadie ha pedido la disolución de los partidos de Salvini y Meloni, que juntos obtienen, recordemos, más del 40% de intención de voto, con un atractivo que fascina a muchos italianos, la posibilidad que por primera vez en la historia una mujer llegue a primera ministra de Italia. Y en Alemania, mientras sigue sin haber acuerdo para formar gobierno, aunque avanzan las conversaciones de liberales y verdes con los socialdemócratas. Carmen Viñas. Es en política fiscal y financiera donde se encuentran las principales diferencias de socialdemócratas, verdes y liberales, aunque después de 10 horas de conversaciones las partes mantienen su silencio. Temas como las subidas de impuestos, el freno a la deuda o la financiación de las medidas de protección del clima son cuestiones polémicas. También lo es una posible flexibilización del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, algo que afecta a la política europea. Las conversaciones continuarán hoy y los negociadores harán un primer balance. Todavía les queda otra cita el viernes. Y mientras los socialdemócratas, los verdes y los liberales siguen en el maratón de conversaciones, los conservadores intentan rehacerse tras la debacle electoral. La junta directiva será renovada totalmente tras el congreso de la CDU, que tendrá lugar en diciembre o principios de enero. Su líder, Armin Laschet, dirigirá el proceso hasta entonces, según han decidido los órganos de dirección, aunque su futuro está en el aire. Los jefes locales del partido se reunirán a finales de este mes para decidir cómo se elegirá la nueva dirección del partido. ¿Qué tienen en común tu emisora favorita y la app de coches.net? Que encuentras lo que buscas muy rápido y sin historias. Porque con la app de coches.net puedes encontrar miles de coches de segunda mano, kilómetro cero, nuevos, certificados por el fabricante y con garantía. Coches.net, la mayor oferta de coches. Buenos días, señor. ¿Le interesa la última enciclopedia del mercado? Viene con fotos en color. El mundo evoluciona. Accede a un notario online y asesórate de forma gratuita por videoconferencia en portalnotarial.es. Si vas a comprar una casa, montar una empresa o quieres disponer de las copias online de tus documentos notariales, entra en portalnotarial.es. Tu notario más cerca que nunca. Teletrabaja desde cualquier lugar con HP Elite Dragonfly, el portátil más potente, ligero, seguro, táctil y sostenible de HP. Disfruta de un portátil
portátil ultraligero espectacular en todos los sentidos. Y además, con el mejor sistema operativo. HP Elite Dragonfly. Lleva tu oficina contigo con Windows 10 Pro. En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Les hablábamos antes del proyecto de ley que ha aprobado el gobierno para evitar que se desperdicie alimento, porque se calcula que cada español tira a la basura unos 31 kilos de alimentos al año. Así que bares y restaurantes van a tener la obligación de ofrecer a los clientes que se lleven a casa lo que sobre, y las grandes superficies comerciales, el súper, va a tener que exponer los productos imperfectos pero en buen estado, decía el ministro Planas. Tiene que haber una prioridad evidente, que es la de que consigamos que la mayor parte de los alimentos sean consumidos y también, en su caso, puedan llegar por vía de donación pues a aquellas personas que realmente lo necesiten. En Francia el gobierno va a prohibir que se vendan envueltas en plástico las verduras y las frutas. París Sara Canals, buenos días. Buenos días. A partir del 1 de enero las frutas y las verduras dejarán de venderse envueltas en plástico en tiendas y supermercados. Así lo establece una de las medidas estrella de la Ley contra el Desperdicio y la Economía Circular, y que ha impulsado el Ministerio de Transición Ecológica. Una prohibición que por ahora cuenta con excepciones, como los lotes de más de 1,5 kilos o los productos frágiles, y que cuentan con un margen de tiempo para buscar un embalaje alternativo y más ecológico. Por ejemplo, los melocotones y judías seguirán envueltos en plástico hasta 2023, la ensalada y las cerezas hasta 2024 y las fresas, frambuesas y arándanos hasta 2026. Con esta ley, el gobierno calcula que se evitará gastar 1.000 millones de envases de plástico al año, y el objetivo a largo plazo es el de dejar de utilizar este tipo de empaquetado en 2040. Una medida que, por cierto, también conllevará sanciones de hasta 15.000 euros. Y aún del exterior, en Estados Unidos, Texas ha decretado esta madrugada que ninguna empresa del Estado pueda pedir a sus empleados que se vacunen contra el COVID-19, informa Sohaib Nadi. Nuevo choque a la vista entre la administración de la Casa Blanca y la de Texas. La ley de vacunación obligatoria del presidente Joe Biden, todavía en fase de borrador, afectará a todos los trabajadores públicos y a la mayoría de los del sector privado. Si no, deberán presentar cada semana un test de COVID negativo, una medida que rechaza el grueso de conservadores republicanos. Uno de sus hombres fuertes, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha firmado este lunes una orden ejecutiva, algo parecido a una ley federal, que servirá de paraguas administrativo a las empresas privadas que no quieran vacunar a sus empleados, lo que supone un nuevo enfrentamiento entre los republicanos y el ejecutivo de Biden. Recordemos que ambas mantienen una batalla judicial por la ley que restringe el aborto para las mujeres en el estado sureño. Pero de momento nada cambia en Texas hasta que se apruebe el pinchazo obligatorio. En ese caso, el Congreso de Estados Unidos, de mayoría demócrata, puede tumbar el decreto tejano, lo que llevaría previsiblemente de nuevo a republicanos y demócratas a la Corte Suprema de Estados Unidos. En 10 minutos el abierto. Les hemos pedido que vengan a acompañarnos en este día festivo hoy para el análisis a Víctor Lapuente, Cristina de la Hoz y Fernando Vallespín. Y lo van a hacer, porque ya he visto llegar yo a Fernando Vallespín. 8:20, como no, 8:20 de la mañana, 7:20 en Canarias. Que no importa, digamos, o sea, lo que haga, esto va a terminar mal. Y además son profundamente irresponsables, porque ahora están revoleando plata a lo loco, ¿sí?, para ver si pueden torcer una elección, humillando, denigrando a la gente, subestimándola, creyendo, digamos, que son, digamos, los quieren tener como esclavos, ¿sí? O sea, con lo cual asúmele esto, la debilidad política. ¿Y cuál es la única apuesta? Que el día, digamos, el día que se abren las urnas, o sea, estalle el otro día, pero permanecer en el poder, además, o sea, son unos miserables. Por lo tanto, digamos, o sea, espero, digamos, que este despertar de la población siga adelante y que vuelva, ¿sí?, a propinarle otro revés electoral, digamos, al kirchnerismo. Es más, mire, le voy a decir algo que, digamos, a nosotros desde La Libertad Avanza nos entusiasma mucho. Nosotros estamos en condiciones, con lo que es el voto liberal de la capital federal, de dejar en tercer lugar al peronismo, al frente de todos, o sea, al kirchnerismo. Es decir, algo así como que, ¿y sabe qué? Es el inicio del fin del kirchnerismo ese. Porque Leandro Santoro va a ser al frente de todos, al kirchnerismo, lo que Marta Mercader al radicalismo. Es decir, a partir de ahí, la extinción de ese espacio. Y además, mire, si además, o sea, no solo que lo dejamos en tercer lugar, sino que además logramos que el comunista Heller quede afuera. Sería una fiesta. Es decir, por lo tanto, o sea, digamos, o sea, digamos, es como que sería la fiesta antica. Le agradezco mucho, Javier. Gracias a usted, Joaquín. Una pausa, después yo voy a hablar del tema también Nick, Aníbal Fernández y Ferletti, el nuevo secretario de Comercio.
excelente control de malezas difíciles, la mejor relación entre el costo por hectárea y días de control, y libertad para elegir qué sembrar. Te dije, era Fierce. Tenías razón, ¿eh? Para que los resultados cambien, primero tenés que cambiar vos. Fierce, máximo control, mayor residualidad, menos restricciones. De Summit Agro. Estudié en Universidad KS. Abierta la inscripción 2022. La salud es todo. Por eso tenemos todo para la salud del talento de tu empresa. Todo con la red de servicio más grande de Argentina. Con centros de atención, clínicas y sanatorios en todo el país. Todo con planes que se adaptan a todo tipo de empresa. Somos la empresa de medicina privada del grupo Sancor Salud. Fertec Performance Test presenta los resultados comprobados de Serie 6 en acción. La fertilizadora líder con mayor ancho de labor, conectividad exclusiva y coeficiente de variación menor a 10%. Fertec, expandamos el futuro de la agricultura. Porque desde 1948 seguimos creciendo a nivel internacional y nos mantenemos a la vanguardia de la tecnología. Porque hace más de 70 años que cuidamos lo que llevamos dentro. En Bertotto Boglione contenemos valor. En TN y a dos voces hay debate. Este miércoles, el debate capital. María Eugenia Vidal, Leandro Santoro, Javier Milei y Miriam Breckman. Arrancamos a las 19:30 con una previa imperdible. La llegada de los candidatos, la preparación, las estrategias y todo el compromiso para expresar sus propuestas. Y a las 22 arranca el debate que puede definir el voto de los porteños. Moderan Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano. En TN y a dos voces hay debate. En Puma Energy hay 5% de descuento para los que se lo merecen. Adiós. Porque te alcanzan hasta tu casa. Cuídate. Y para los que no se lo merecen. Nos vemos, ¿eh? ¿No me podrías alcanzar a casa? Ay, no, yo justo hoy tengo turno con el otorrino del laringólogo. Mira, ya se me está haciendo tarde solamente decírtelo. 5% de descuento todos los miércoles con todos los medios de pago. Te lo merezcas o no. Parar, cargar, seguir. Puma Energy. Moverse es salud, salud es movimiento. Nos movemos con vos, vivir cada momento. Salud es seguir, disfrutar. Tu bienestar se siente, lo puedes lograr. Amar el que cambiar es tiempo de proyectarte. Ya nada te detiene, vamos a acompañarte. Escucha, federada, federada. En el Banco Ciudad tenés un préstamo personal para que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque queremos que salgas a jugar y arranques con todo para adelante. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, vení al banco que te banca. ¿Querés hacer las compras a cualquier hora y desde cualquier lugar? Descomplicate. Disco.com.ar se renovó y ahora comprar es más fácil y rápido. Encontrá el mismo precio que en nuestras sucursales y además descomplicate con ofertas exclusivas online. No. Sí. Disco. ¿Qué necesitas? Bien, primero mi solidaridad de nuevo con Nick, con un viejo colega del trabajo, amigo de todos los periodistas, que realmente sufrió hoy este ataque inadmisible por parte de Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad, que hizo tres cosas en un tuit. Lo escrachó a Nick, difundió datos personales de su familia, de sus hijas, dónde estudiaban, y mintió. Las tres cosas hizo en un solo tuit. Es grave que el ministro de Seguridad tenga la información de dónde van las hijas a estudiar, las hijas de una persona que pertenece a medios de comunicación, o de cualquier adversario político, de cualquier crítico del gobierno, porque el único pecado que había cometido Nick era un tuit previo al de Aníbal, en el que había criticado muchas cosas, como esta cosa extravagante de Kicillof de pagarle el viaje de egresado a 250.000 estudiantes. Había criticado eso y la respuesta fue divulgar, digamos, dónde estudian las hijas de Nick, en el colegio Ort, que el director, porque además lo que le reprochó es que este colegio
recibe supuestamente, según Aníbal Fernández, subsidio del Estado. Lo que aclaró Nick, que según le aseguró hoy el director del Colegio Hort a él, es que no recibe ningún subsidio, ni un peso de subsidio del Estado. Por eso mintió, escrachó, difundió datos personales y mintió. Y es el ministro de Seguridad de la Nación. Es muy grave que esto suceda institucionalmente en el país. Ahora me acabo de enterar, el bloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio pidió la renuncia inmediata de Aníbal Fernández, y los dos políticos que estuvieron en este programa, Ricardo López Murphy y Javier Milei, los dos pidieron la renuncia de Aníbal Fernández. Yo creo que es hora que el presidente se dé cuenta que ha llegado a un punto límite con este tema. Acá estamos ante el regreso de los patoteros. Regresó Aníbal Fernández y regresó también Roberto Feletti como secretario de Comercio, que lo primero que hizo es dar vuelta al problema de la inflación. Hasta ahora, inclusive aceptado por el propio gobierno, el problema de la inflación era un problema de las políticas equivocadas que tomaba el gobierno. El gobierno las justificaba, pero aceptaba que era un problema del gobierno. Ahora la culpa, según Feletti, es de los empresarios, es decir, de los supermercadistas, de los supermercados, de los productores agropecuarios. Ahora, yo digo, acá hay muchas cadenas internacionales de supermercados, varias. Una conocida francesa, otra chilena, que tienen supermercados en muchos países del mundo. En ningún otro país del mundo levantan el precio de los productos. Acá sí. ¿Qué pasa? ¿Nos tienen bronca, nos tienen odio los argentinos? No hablemos más onceras. El regreso de Feletti y el regreso de Aníbal Fernández no son hechos aislados. Es una política que tiene que ver con la platita por un lado, pero también con el regreso de los patoteros y del miedo en este país. Chao, hasta lunes y quédense porque viene la rosca. para las elecciones? Ahí sale. ¿Vos no nos votaste? Por favor. ¿Vos no nos votaste? Bien, tiene la palabra el senador. Parecen gallinas. La gallina turuleta ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleta ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. Eso brindan y se ríen en Miami. Pero acá estamos los mejores, los que damos la pelea, los que seguimos de pie, los que seguimos creyendo en nuestro pueblo, los que seguimos creyendo en nuestra gente. Parecen gallinas. Bueno, acabamos de establecer un programa con viaje de egresados gratis para 220.000 chicos y chicas en toda la provincia de Buenos Aires. Vamos que se puede, a ver. El plan platita. Este es el plan platita. Ya piensan que van a arreglar todo emitiendo billetes. Cada uno de estos billetes que emiten son los mismos, con los cuales después a vos te pagan el sueldo, con lo cual se devalúa el dinero sistemáticamente. Este es el único plan del gobierno para esta selección.
¿Qué tal? Buenas noches. La Rosca, como todos los lunes. Daniel, ¿cómo te va? Gracias, Eduardo. Buenas noches. Buenas Pablo. noches. ¿Cómo están? Yasmín. Todo bien. ¿Cómo andan? Veíamos recién, bueno, lo que se viene comentando en este intento del gobierno por remontar lo que fue la derrota de las PASO el 12 de septiembre. Mucha plata, mucha emisión. Mucha platita. Mucha platita. Sí, sí. Ahora, yo me pregunto, y no lo digo por esto solamente, lo digo por otras cosas y ahora las vamos a ver, si el gobierno inició la campaña para el gobierno o si además el gobierno le empieza a hacer la campaña a la oposición. Lo digo por algunos gestos y en particular por cosas que uno presumía que iban a ocurrir. Director, por favor, el tuit de Aníbal Fernández de hoy. Aquí lo tenemos. El ministro de Seguridad, sí, no es ministro de Cultura, es ministro de Seguridad. Así es, sí. Hoy escribió un tuit en respuesta a un comentario que había hecho el humorista Nick de La Nación, un colega. Le respondió: muchas escuelas y colegios de la Cava, de la ciudad, reciben subsidios del Estado y está bien. Por ejemplo, la escuela Colegio Hort. ¿La conoces? Sí que la conoces. Eso se lo dice a Nick. Exacto. ¿O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela, lo garantizo. Repito, ¿lo conoces? Sí. Es la escuela donde van los hijos. Exactamente. ¿No? Y aparte es claramente una amenaza de un señor de poder manejando instrumentos del Estado, ministro de Seguridad, frente a un dibujante. Así es. Y yo lo que digo es, vale... Esto se creía que en la Argentina había pasado. No. Y va a seguir pasando. Había quedado atrás. Va a seguir pasando. Yo lo que digo es, vale, siempre vale una disculpa. Ahora, lo que yo no entiendo es esa disculpa como la que hizo el ministro de Seguridad, decir, si se siente amenazado. No, si se siente amenazado, no. Lo amenazó. No es si se siente amenazado. Lo amenazó. Amenazó al dibujante. Envió un mensaje cuasi mafioso para las hijas del dibujante. Entonces, yo me pregunto si estas cosas se piensan o si el que está en el poder y en lugares de poder como el que tiene Aníbal Fernández, antes de emitir un tuit o una declaración, no piensan lo que están haciendo, porque no tienen idea de lo que significa y del daño y la repercusión que produce la palabra de alguien que está en el lugar donde está Aníbal Fernández. Ministro de Seguridad, en el poder, ¿no? Y Nick le respondió, sí, tengo miedo. Y yo creo que está bien tener miedo, ¿eh? Nuestra solidaridad para Nick. Absolutamente. Y dicho esto, lo que decía antes, era previsible que esto iba a pasar. Aníbal lo ha hecho en otras ocasiones desde otros lugares de la función pública. Y cuando yo decía lo de la campaña y me preguntaba, no lo digo solo por esto, cuando el gobierno dijo, bueno, hagamos un recambio de gabinete para oxigenar y bueno, ver si hacemos la epopeya de dar vuelta a la elección, invitan a formar parte del gabinete en un lugar clave, como es el Ministerio de Seguridad, a un funcionario con una historia que produjo en parte la gran derrota del gobierno del 2015 en la provincia de Buenos Aires. Claro. Entonces, la verdad que es difícil entenderlo con qué lógica política el gobierno hace sus movimientos y si en definitiva esto que uno lo ve como la campaña del gobierno o gestos del gobierno en campaña no termina siendo una campaña paralela y beneficiosa para la oposición. Bueno, es parte de lo que dijo hablando de la oposición. Dice, bueno, dejá que trabajen, ¿no? Pero hablando de la oposición y hablando de la provincia de Buenos Aires, tenemos hoy nuestro entrevistado, nuestro invitado. Que es de tu distrito. Exactamente, ¿me entiendes? Jorge Macri. Jorge Macri. Gracias por estar. Gracias por estar. Pablo tiene lo suyo. Bueno, vamos a hablar. Vos estabas recién mencionando lo de Aníbal. Aníbal dijo esto cuando estaba ni más ni menos que con el presidente en Tucumán, lo cual para mí suma gravedad al hecho y evidentemente habrá generado mucha polémica en la comitiva del presidente con Juan Mansur en Tucumán. Allá se habló en Tucumán de campaña, del sí y del no. Vamos a hablar un poquito cómo está la campaña, el sí y el no. Y quiero que me ayudes. Y lo vamos a discutir. Quiero que me ayudes con eso. Sí, lo vamos a discutir. Y yo quiero que
¿Vos tenés algo de las vacas viejas? Las vacas viejas, sí, acaban de anunciar, el gobierno acaba de sacar el decreto por el cual se libera la exportación de lo que se conoce como la vaca china. Son 140.000 vacas, que es, bueno, vaca vieja, digamos, que estaban dentro del paquete de prohibición de exportación de la carne para abastecer la mesa de los argentinos. Bueno, ahora se libera una parte, lo había anunciado, lo había acordado el gobierno con algunas entidades del campo, ¿no? Eso por un lado. Después te voy a hablar... Y Georgieva se queda. ¿Eh? Georgieva se queda. Bueno, Georgieva se queda, claro. Estaba la titular del Fondo Monetario. Hoy la titular del Fondo Monetario Internacional estaba, vamos a hablar, porque estaba Martín Guzmán allí, el ministro de Economía. Mañana se va a reunir con Georgieva. Hoy el Fondo Monetario Internacional, comenzando la reunión de primavera en Washington, lo que hizo fue ratificar que Georgieva se queda por ahora. Georgieva se queda porque estaba muy cuestionada por una supuesta maniobra que había hecho cuando era directora del Banco Mundial favoreciendo a China, ¿no? Bueno, ahí hay una gran presión. Está que sí, que no. Estados Unidos hasta ayer se había callado, hoy parece que dice, bueno, está bien, que se quede. Que se quede. Bueno, ¿no? Vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de que hay... No, hay nuevo funcionario. Un emisario que va a Estados Unidos ahora a la par con todo, con capa volante. Efectivamente. Todo a dar. ¿Y sabés quién tiene la platita esta noche? ¿Quién? Jazmín Bulorini. Sí, siempre, dale. Vamos a repasar, sí, las principales medidas que lanzó el gobierno para poner plata en el bolsillo de la gente. Las que ya lanzó y algunas que todavía están en gatera. Muy bien. Bueno, vamos con Jorge Macri. Vamos. Ya. ¿Cómo le va? Cuando vienen haciendo tres me da como una... ¿Es intimidante? Un poco. No, pero estamos sobre todo así manteniendo... sentadito, qué sé yo. Es por problema de pandemia. Nosotros seguimos manteniendo el protocolo. Muy bien. Protocolo. Y usted más grandote que nosotros. Sí. Somos nosotros. Lo que mantenemos los protocolos somos nosotros, digamos. Está claro. Efectivamente. A ver, yo comentaba recién el tema, no específicamente a Aníbal Fernández, pero en general... los subsidios, los regalos, esta idea de que con plata se soluciona todo, ¿ayuda a la oposición o la oposición tiene que decir, no, bueno, nosotros tenemos que tener nuestra estrategia, vamos a ir por aquí, vamos a ir por allá? A ver, varias cosas para decir. Primero, solidaridad con Nick, lo hice públicamente, lo reitero ahora. Me parece que además de todo... lo que dijeron ustedes del ministro, el ministro tiene que entender que los que tenemos una responsabilidad institucional tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Porque si alguien con mucho poder se dirige de esa manera a alguien, habilita a otros, algún gil, algún tarado, algún prepotente, algún violento, a resolver sus diferencias políticas todavía de manera más violenta. Entonces, creo que esto es algo que a veces el kirchnerismo lo subestima. El dedito, el tono, el grito, la amenaza, la culpa puesta en el otro, construye una sociedad violenta donde se confronta y donde muchos resuelven mal. Segundo, darle un mensaje a los argentinos. Yo estoy seguro de una cosa, lo peor que le puede pasar a este país, sobre todo en función de este nuevo gabinete, es que el gobierno gane las elecciones. Yo creo que además lo mejor es que ganemos nosotros. Pero de lo que seguro estoy convencido es que si ellos han emprendido este camino de juntar a los prepotentes, a los violentos, a los que se quieren llevar el mundo por delante en función del poder que detentan, perdiendo, imagínense lo que harían si ganan. Y digo esto porque hay mucha angustia en mucha gente que dice, bueno, pero ¿y si pierden de nuevo qué va a pasar? Yo lo que diría es pensémoslo al revés. ¿Qué pasa si ellos ganan? Ahora, me parece que ese es un tema para reflexionar. En ese sentido, pareciera que el gobierno le está haciendo la campaña, según la visión, inclusive de asesores y aliados a la oposición, le está haciendo la campaña a la oposición, ¿no? Con, por ejemplo, la actitud hoy de Aníbal Fernández, o con algunas decisiones de la vicepresidenta Cristina Kirchner, con lo que fueron el cambio de gabinete. Y todavía antes. Porque si yo como intendente, vos sos vecino del municipio, ¿verdad? Si uno como intendente, cuando ejerce la gestión, pierde una elección, antes de pensar qué hizo mal en la campaña, tiene que pensar qué hizo mal en la gestión. Lo que hubo acá, en esta elección, y este es un mensaje también para nuestra fuerza, hubo un claro mensaje de límite al oficialismo, a quien gobierna nación. Porque el resultado fue generalizado. Se le dijo basta, por acá no. Así
no nos gusta. El país al que nos querés llevar y de la manera en la que nos querés llevar, no nos gusta. Entonces, lo primero que hay acá, no sé si es una campaña que nos ayuda o no nos ayuda. Lo que está claro es que hay una gestión que no ha dado respuestas. Esto es una respuesta a los días excesivos de clases cerradas, el haber impedido el trabajo, haber limitado libertades individuales, la prepotencia, el grito. Además, si quieren ahora, también los cambios de gabinete, el doble comando, el no saber quién lleva el rumbo del país. Pero claramente, si uno como gobierno pierde una elección, y es lo que nos pasó en el 19. El 19 hubo un mensaje a nuestro espacio político que dijo, no alcanzó, que pase el otro. Y acá hay algo bueno que está pasando en la Argentina. La gente se está animando a votar sin miedo y apoyar la alternancia. Y eso es muy importante. Ahora, casos como usted menciona la palabra alternancia y tiene que ver con algo que dijo Pérsico el otro día en la cancha de Nueva Chicago, donde se vio el presidente en una cancha llena de gente. Y hoy lo de Aníbal Fernández. Digo, ¿estos son pequeños cajones de Herminio Iglesias del oficialismo? No lo sé, yo creo, de nuevo, insisto, si ellos estuvieran gestionando bien, si la gente estuviera viviendo bien, si hubiera bienestar, si hubiera una percepción de porvenir, de futuro, bueno, por ahí esas cosas serían anecdóticas. De hecho, la Argentina convivió con ese estilo mucho tiempo votando al kirchnerismo. Hoy lo que no hay es solución a los problemas reales de la gente. La inseguridad, digo, a ver, tenemos un ministro de seguridad que tiene tiempo para hacer un tuit, es de seguridad. Si hay un área que está prendida a fuego en la Argentina, es y en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y en Rosario, y en Santa Fe, y en las fronteras, y la droga. Digo, o sea, si hay laburo que tiene alguien, es ese. Y mira tweets para responderlo de manera prepotente, amenazante. Entonces, yo lo que digo es, lo primero que ha fracasado acá es la gestión. Y hay un claro mensaje al gobierno. Y nosotros no nos la tenemos que creer. Hemos sido elegidos como el mejor vehículo de ese mensaje, pero tenemos que ser humildes, respetuosos, porque también en nuestro espacio hay mucha diversidad, se votaron muchas listas en muchos municipios, no hay un único ganador. Nosotros tenemos que demostrar ahora la capacidad de unir todo eso sosteniendo diversidad. ¿Eso qué quiere decir? Si yo gané, no corro al que salió segundo. Mucho de lo que el segundo me aportó es lo que me permitió ganar. Provincia de Buenos Aires, Diego hizo una gran elección, pero Facundo Manes sumó un montón de votos de gente, y lo veo en Vicente López, de gente que antes tal vez no nos había votado, mucho menos en una PASO. Tal vez nos había llegado a votar en una general o en un balotaje a Mauricio en su momento, pero no en una PASO. Entonces, tenemos que ser respetuosos y valorar esa diversidad. Me parece que hay dos mensajes, insisto. Un mensaje al gobierno que le dicen que no y a nosotros que le dicen, bueno, sí, pero con humildad. Usted decía recién, o hablaba de la posibilidad de que el resultado sea revertido. ¿Lo creen efectivamente eso? Pensemos que hay un tránsito queda ahora un mes, hubo un tránsito de 60 días, entró una elección que está bien, fue una elección de internas, pero que de alguna manera radiografía el estado de ánimo de una sociedad, y la elección definitiva. ¿Ustedes creen, y usted marcaba recién el tema de la gestión, determinados gestos que acompañan la gestión, ¿usted cree que con este camino el gobierno puede revertir la derrota del no lo sé. 12 de septiembre? Lo van a intentar y nosotros tenemos que hacer nuestra tarea, que es seguir siendo el mejor vehículo que represente un límite al kirchnerismo, un límite en el equilibrio de las cámaras, no solo en la de diputados, sino en el Senado también. Yo creo que es difícil. En realidad el mecanismo este de la platita habla más del kirchnerismo que de la gente. Porque uno utiliza las herramientas para convencer al otro con las que probablemente sería convencido uno mismo, ¿no? Yo creo que te puedo seducir haciendo las cosas que me gustan a mí, ¿no? O que me gustaría que me hagan a mí. Evidentemente, cuando Goyán dice o expresa lo que alguien le dijo y le parece una gran idea, con platita lo resolvemos, habla más de Goyán que de los argentinos. Sí. Y esta primera gran encuesta, que es la PASO, dijo eso. Ahora, nosotros podemos repetir el resultado, de nuevo, si tenemos la capacidad de sostener diversidad. Provincia de Buenos Aires 2 listas, Ciudad de Buenos Aires 3 listas, Santa Fe 3 listas, Córdoba muchas. Digo, la gente votó
a muchos de nosotros, no a uno solo. No es como el fenómeno, ¿se acuerdan? 2009, provincia de Buenos Aires, Arica, Alicate. Fue un fenómeno, provincia de Buenos Aires, y muy concentrado en una figura, en una persona. Esta vez es distinto. Entonces yo creo que tenemos que ser responsables y administrarlo de manera diferente. Ahora, Macri, digamos, el plan La Platita se complementa con el plan El Calefón, con el plan La Atención, con el plan... Digo, ¿ustedes qué le enfrentan a eso? Porque es claro que lo que trata de entender o a lo que trata de atender es necesidad de la gente, de parte del sector de la población que necesita calefones, que necesita ladrillo, que necesita cosas para vivir. Pero mucha de esa gente sabe que eso es una curita, es una solución de hoy. No resuelve el problema profundo. Lo van a agarrar, obviamente. Hay duda. Como corresponde, porque lo necesitan. Pero no necesariamente se va a comprar el voto de esa manera. Yo creo que hay algo que se ha roto y hay algo que ha nacido. Se ha roto el temor a que solo ellos sean los que gobiernan, ¿no? Y este es un legado importante del gobierno de Mauricio Macri. A veces él lo percibe como una cosa menor. Pero haber logrado terminar un mandato en tiempo y forma, de manera institucional, sin ser del kirchnerismo o antes peronista, le ha dado mucha libertad a la gente para votar sin miedo. El segundo dato que para mí se rompió es que la gente ya es consciente que con esta plata que le dan, pero que uno no se gana, pierde libertad. Y esto lo vivo todos los días en provincia de Buenos Aires. La cantidad de gente que me lo dice, el otro día en Moreno fue brutal, un comerciante me señalaba la fila que había en el Banco Nación. Me decía, hay gente que va a cobrar planes. Dice, yo sé que lo necesitan. Pero ¿sabes qué? 1 año y medio estuve yo peleándola acá y no me tiraron un centro. Es más, me atrasé en las cargas sociales y me cobraron 70% de intereses. ¿Sabes qué siento yo de este gobierno? Me decía él. Que quieren que yo esté allá. Pero yo quiero estar acá. Y es más, me dice, hay muchos de aquella fila que quieren estar acá. Yo creo que lo que hay, cada vez más, es un grito de dignidad, de libertad, de una discusión muy profunda en la Argentina. Siempre la economía intenta poner plata en el bolsillo de la gente, pero el cómo empezó a ser relevante para el argentino. Y esto porque no da lo mismo si te la ganás que si con trabajo que con plan. Exactamente, porque todos nosotros trabajamos. Tenemos la alegría de poder trabajar de lo que nos gusta. Y uno se llena no solo en función del dinero con el que él puede subsistir o pasarla bien. Además, volver a casa, contar sus historias, aprender, superarse, vivir. Esa Argentina digna también se está revelando. Y contra esa Argentina digna, ¿usted cree que atenta a esta idea de Kicillof de los viajes egresados? Porque usted salió a contestarle duramente y ellos también le contestaron. Digo, ¿esto se inscribe en este esquema, pero desde la usina bonaerense? Sí, es más de lo mismo. Yo digo, a todos nosotros nos gusta que... Yo tengo hijos, me encantó que los que fueron terminando se puedan tomar un viaje egresado. ¿Cómo no? Ahora, un viaje de egresados es el final de un camino que tiene que ver con estudiar, con el esfuerzo, con superarte. ¿Y quién les cercenó la chance de estudiar a los chicos que hoy se tienen que ir de viaje egresados? El gobierno de la provincia. Les impidió ir a clase de manera brutal, excesiva. Pero además hay otro dato que tiene que ver con las prioridades. Con esa plata, yo lo dije en un tuit, pero digamos, más de miles de baños arreglados en escuelas públicas, miles de aulas conectadas, muchas cosas son las que se podrían hacer. Pero un dato más, el Programa Nacional para recuperar los chicos que dejaron escolaridad y vuelvan, insume 5.000 millones de pesos en todo el país. Este programa de egresados, 6.000 solo en la provincia. Miremos, esa es toda una definición de las prioridades. Claro, ¿cómo cree uno que ayuda a la juventud? 5.000 millones de pesos, con lo cual deben ser alrededor de 2.000 para la provincia de Buenos Aires para el retorno a clases y 6.000 millones de pesos para que nos vayamos de viaje. Usted recién habló de que había gente que le decía o le planteaba dudas o temores sobre el día después si el gobierno vuelve a perder. Sí. ¿Usted qué piensa en la hipótesis de que el gobierno pierda?
¿Puede haber una implosión? Si hay una implosión, ¿qué papel tiene que jugar la oposición en ese momento? Yo no creo que vaya a haber una implosión en el gobierno. Creo que el ejercicio de poder lo hacen con un estilo pobre, si quieren. Este reagrupamiento de este nuevo gabinete es una demostración de poner a los duros, a los fuertes, no necesariamente a los que han gestionado mejor. Pero de nuevo, yo, como siempre en la vida, lo que hay que analizar es cuál es la otra opción. A veces uno tiene que optar por un mal menor. Sí. Yo creo que si este gobierno gana y por haber puesto un poquito de plata en la calle, siente que se le avala todo el camino recorrido y este gabinete nuevo y la prepotencia y el amenazar, y ahí tenemos un problema mucho más grave que el aprendizaje brutal que va a tener que hacer el gobierno si reconfirma o se confirma en una elección que perdió las elecciones. Ahí tendrán que corregir rápido y nosotros tenemos que estar en el Congreso apoyando las alternativas y las propuestas que sean buenas, frenando las que sean malas y proponiendo buenas nuestras. Porque hay algo interesante en esto de la alternancia. Vieron que en la Argentina muchas veces hablamos de las políticas públicas, el pacto de la Moncloa, etcétera, etcétera. La manera más seria y sostenida en el tiempo de construir política pública es la alternancia. Porque si yo tengo la percepción de que puedo ser gobierno dentro de 2 años y el gobierno presenta un buen proyecto de ley, lo voy a acompañar porque creo en el país, pero además porque quiero esa herramienta para cuando gobierne. Y las propuestas de ley que presentemos van a estar pensadas para que le sirvan a este gobierno, pero también porque las voy a heredar yo cuando me toque gobernar. El problema que tiene la Argentina de falta de políticas públicas, en parte ha sido la ausencia de alternancia, porque pone a la oposición en una postura cómoda de poner palos en la rueda porque nunca llega, y al oficialismo en tratar a la oposición como si todas las propuestas fueran malas. En ese sentido, y en términos de oposición, María Eugenia Vidal dijo que si logran la primera minoría en diputados va a pedir la presidencia de la Cámara. Es una opción. Es una opción. Depende para qué. A ver, como todo cargo, depende para qué. Es la línea sucesoria, ¿no? Está en la línea. Sí, está bien. Habitualmente la tiene el gobierno. Sí, es poco probable, pero el reglamento habilita que la primera minoría tenga ese lugar. Si el objetivo de tener ese lugar es garantizar tratamiento en labor legislativa de todos los proyectos, igualdad de oportunidades para proyectos de bloques menores que de mayores, una democracia real dentro del recinto, bienvenido. Si es nada más que nos estamos peleando por un lugarcito, por un sillón ahí arriba en lugar de acá abajo, no. Sí, de nuevo, si el gobierno sostiene este sistema de querer gobernar solos, como si no existiéramos otros que también gobernamos, esta ha sido parte de la discusión con el gobierno de la provincia durante todo este año y medio, casi 2 años de gobierno. El gobernador Kicillof cree que el único que gobierna la provincia es el gobernador. Y la verdad que una provincia la gobiernan el gobernador y los intendentes. Macri, usted en este... Si ellos entienden ese mensaje de trabajar en equipo y que nosotros también existimos, pueden tener la presidencia y trabajamos bien. Y si no, podemos pedir la presidencia nosotros, perdón. Usted en este programa criticó fuertemente a Santilli en su momento, que se hablaba de que iba a ser candidato en la provincia de Buenos Aires. Y ahora se habla de que usted podría ser ministro de Larreta. ¿Cómo es esto? Primero, yo no lo critiqué a Diego. Yo lo que critiqué y sigo sosteniendo, creo que aprendimos y mejoramos, es cuáles son los mecanismos que nos damos dentro de nuestro espacio para definir las tomas de decisiones. Yo tenía una postura, otros tenían otra. Yo puedo no tener la verdad revelada. Se impuso la decisión de que sea Diego. Ese día me puse a laburar para que Diego haga la mejor elección posible y que nuestro espacio gane provincia, como lo hice siempre, porque creo en eso. Más que en el yo, creo en el nosotros. Yo no tengo ninguna propuesta, Horacio, de integrarme al gabinete. Hoy tenemos un gran objetivo, que es ganar la elección mientras seguimos gestionando, y creo que la mejor manera de ganar la elección es gestionar bien, además de hacer campaña. Sí creo, y hay algo que todas estas tensiones en torno a la discusión de cómo resolvíamos la candidatura nos pusieron en una discusión interesante con Horacio. Ahora, uno de una discusión como esa puede salir con la relación fortalecida o rota. En nuestro caso salimos fortalecidos. Y la verdad es que muchos de los problemas eternos de la provincia, la ciudad, es que uno lleva la pelota hasta un límite
y dice que del otro lado es culpa del otro. Y la gente dice, pero loco, yo, qué sé yo, es una vereda, ¿no? Me pasa con San Isidro, de un lado de la vereda de Paraná, de San Maipú y Isidro, del Cabildo. otro... ¿eh? Maipú y o Maipú Cabildo con la ciudad. Entonces, hay temas que hay que encararlos trabajando en conjunto. Eso es algo en lo que quedamos a hablar después de la elección. No necesariamente eso supone un ministerio, definitivamente no la creación de nuevas instancias que supongan más gasto para el Estado. Es lo último que deberíamos hacer, generar nuevas instancias de gasto. La Argentina no resiste más gasto público, sobre todo del ocioso, del burocrático. Es algo que vamos a hablar en su momento. Usted hablaba recién, y lo repitió, sobre las bondades, el supuesto aprendizaje social en torno a la alternancia. Sí. Yo le pregunto, ¿es alternancia o es insatisfacción de mayorías que duran poco tiempo y a las cuales el gobierno, la sociedad castiga? Porque si usted mira el recorrido del 2009 para acá y saquemos el 2011 porque fue un hecho excepcional, en general hay una tendencia a que aquel que gobierna tiene muchas dificultades de satisfacer la demanda que la gente tiene y exige. Sí, y eso tiene que ver con la falta de respuestas concretas, pero la alternancia tiene que ser una opción. Eso está claro. Lo que quiero decir es, sí, pero la alternancia dentro del mismo espacio político no es una opción. Es una falsa alternancia. Quiero decir, hemos dado vuelta muchas veces dentro del propio kirchnerismo o antes dentro del propio peronismo. Un partido único no es bueno para ningún país. Okay. Entonces, que haya una alternancia me parece que es sano. La gente tiene menos paciencia, sin ninguna duda. Hay deudas que tiene la democracia con la sociedad que son brutales. Cuando uno analiza los niveles de pobreza, cuando empezó Alfonsín a hoy, 7 al 50, o mirando a los niños, al 74% de los chicos bajo la línea de pobreza, digo, en provincia de Buenos Aires, ¿no? Esos números son tan brutales que tratar de entender por qué la gente no tiene paciencia sería ocioso. En el mundo cada vez hay menos paciencia también. La gente está buscando respuestas rápidas. En la Argentina creo que tenemos un problema agregado, que son las elecciones intermedias. Periodos cortos con elecciones intermedias son una combinación compleja. Uruguay, Chile, que fueron a periodos más cortos que 6 años, quitaron las elecciones intermedias. Parece que eso permite a quienes gobiernan tener más tiempo de poner foco en la gestión. Pero bueno, así está la Constitución. Pero eso explica parte muchas veces de los problemas que tenemos en la Argentina. Hay algo de la campaña del oficialismo que es ir contra Macri, ir con el tema de la deuda, concretamente, ¿no? Sí. En el caso de Macri, bueno, usted tiene algo que ver, ¿no? En el caso de la deuda, ¿cómo cree que se está superando esto de que la oposición pudo lograr en las PASO un buen resultado, a pesar de esta crítica fuerte del gobierno y a pesar de lo que implica para la Argentina, concretamente el año que viene, un alto nivel de vencimiento? A ver, yo creo que muchos de los argentinos saben que el cuento de la deuda en la Argentina viene de muchos años, porque somos un país que hace tiempo que gasta más que lo que debería. Y ese es un sistema que no se sostiene en el tiempo. Te preste uno, te preste otro, digamos. Vos podés decir, ahora le debemos más al Fondo Monetario, y yo te puedo decir, sí, pero antes le debías más a los argentinos, o saqueaste los fondos de pensión, o usaste al ANSES para prestarte a vos mismo y no se notaba tanto, pero también habías entregado a un país quebrado, digamos. Lo cierto es que el crecimiento del déficit que tuvo el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue brutal. O sea, ella toma un gobierno prácticamente con equilibrio de cuentas y entrega 7% de déficit. Creo que el gobierno de Mauricio intentó hacer un esfuerzo muy grande en achicar ese déficit, con un esfuerzo, y en eso yo soy muy crítico, mal repartido, me parece a mí. Creo que fuimos excesivamente generosos con algunas minorías quejosas y le pedimos mucho esfuerzo a una clase media esforzada que confiaba en el país al que queríamos ir, pero no llegó. Y yo no puedo hacer un juicio de valor respecto de que esa gente, aunque creía en ese país, haya soltado antes, porque muchas veces la agenda te la marca el hoy. Entonces, creo que ese es parte del aprendizaje nuestro, que no tiene que ver con maldad, tiene que ver con aprender.
A mí también me impresionaba cuando los movimientos sociales salían del Ministerio de Desarrollo Social y eran más amigos que nosotros mismos. Algunas de esas cosas las tenemos que corregir. Tenemos que aprender de eso. Creo que repartimos mal las cargas. Ahora, la Argentina viene endeudada de hace tiempo y tiene que ver con, como le pasaría a cualquier familia, a cualquier empresa, y le pasa a cualquier país, si gastás siempre más que lo que generás más deuda. Macri, muchas gracias por esta Muchas noche. gracias. Muy amable. Gracias. Buenas noches. Nosotros nos vamos Yo a... te sigo. Volvemos. No te puedes perder acá, ¿eh? No, pero te No. sigo. Es muy cortito el trayecto. Corta, no pasa pero- nada. Bueno, pero por ahí se pierde. ¿Te sigo a vos? No, yo te sigo a vos. No, porque yo quiero saber... Dale. El otro día contábamos acá en el canal, el gobierno cambió después de una derrota, volaron Juan Courel, encargado de la campaña, un hombre que venía asesorando a Cafiero, Alberto Fernández, y tomó la batuta Antoni Gutiérrez Rubí, un catalán que trabajó con Cristina en la campaña del 2017, Unidad Ciudadana, y que trabajaba y trabaja con Sergio Massa. Y esto que estás viendo es en qué se convirtió la campaña. Dejar el no. ¿Qué es el no? El no. El no podés salir, el no podés reunirte, el no podés hacer una fiesta cuando nosotros la hacemos. Ahora es todo sí. El presidente y toda la campaña oficial tienen que decir que sí a todo. Un recurso que no se enoje el señor catalán Gutiérrez Rubí. Bastante usado en el mundo, ¿no? Bastante. El sí se puede. Y muy parecida a la campaña de Pedro Sánchez en España, que algunos dicen que copy-paste y la puso acá. Bueno. Sí, está bien, tampoco pueden inventar todas las campañas algo distinto. Yo lo que conversábamos antes, digo, en un escenario donde vos perdiste una elección mal, vos convertís una elección legislativa casi claro. Vos estás diciendo sí o no. Y vos ya perdiste. No es que... Y no, es que perdiste, bueno, ahí estoy peleándola. Perdiste mal. Entonces, me genera esta duda. Seguramente Rubí sabe mucho más que yo. Yo tengo el derecho a plantear la duda. Simplemente, si es una estrategia adecuada para un gobierno que ha perdido mal la elección precedente. Y tiene que ver con lo que por ahí le preguntabas al final a Jorge Macri de cómo siguen estos 2 años. Bueno, si pasa lo que muchos temen, o algunos dicen, en el gobierno te dicen firmo,